nueva semana analizando el proceso constituyente junto a interesantes invitados. Siempre esta combinación, ¿no es cierto?, este trabajo conjunto entre la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián y el Líbero. Hoy, como otra semana, junto al abogado y profesor de la Escuela de Derecho, doctor en Historia, Gonzalo Arena, y nos acompaña Max Pavés, integrante de la Comisión Experta y presidente de la Subcomisión de Principios de Derechos Civiles y Políticos. Quiero partir, es imposible abstraernos de la contingencia, ¿no es cierto? Llevamos 3 carabineros asesinados en menos de un mes, lo que es un drama en el país. Y uno, la verdad, la pregunta que se hace cuando hoy día, ante la muerte de este tercer carabinero, ve al gobierno, al presidente, a su ministra del Interior reaccionar, anunciar que poco menos que no se cierran a la opción de un estado de emergencia en la región metropolitana, intervención de las distintas comunas, que ahora sí van a apoyar a Carabineros. Uno no puede sino preguntarse qué credibilidad tienen. ¿Cómo les podemos creer, en el fondo, a un gobierno cuyos líderes, que nos están gobernando hoy día, querían, en el texto de la Convención, ¿no es cierto?, Carabineros transformados en una institución civil, Fuerzas Armadas sin atribuciones ninguna al interior, sin estado de emergencia? Recuerden que habían eliminado el estado de emergencia, que es el único que se puede aplicar, ¿no es cierto?, en estas situaciones. Entonces, ¿cómo se le cree a un gobierno que hasta hace muy poco hacía campaña por un texto del cual no se han retractado? Porque lo único que hemos escuchado es decir que iban muy rápido, por lo tanto uno tiende a pensar que van por ese mismo texto tarde o temprano. Entonces hay un problema de credibilidad serio en lo que estaban planteando y cómo tratar este tema, ¿no es cierto?, de la fuerza pública también en el nuevo texto constituyente. Yo le quiero preguntar a Max, junto con eso, una noticia que también llama la atención, que veíamos estos días, es que hay una discusión en que al parecer expertos de izquierda quieren hacerse cargo dentro del texto del propio fracaso del texto, es decir, estableciendo cómo se reemplaza este texto constitucional. No solo la reforma, para que la gente entienda, no son solamente mecanismos de reforma del nuevo texto, sino establecer adentro del texto la posibilidad de reemplazar el texto para el cual se está trabajando. ¿Cómo ves tú, Max, esto y qué es lo que está pasando en estas materias en el trabajo de los expertos? Bueno, muchas gracias, Marcela. Agradecer el espacio, la posibilidad de conversar. También un gran abrazo a Gonzalo Arena. A ver, mira, quiero partir por lo primero, ¿no? En materia de orden público y de carabineros, nosotros tuvimos una diferencia en este proceso respecto a si las Fuerzas Armadas y Carabineros debieran ser un título, ¿ya? Como lo tienen los otros órganos, como está en la Constitución vigente. No hubo votos para eso. Los expertos de ostensibilidad oficialista, con argumentos bien disímiles, sostuvieron que no era necesario y por lo tanto hoy ya no tendríamos un capítulo de Fuerzas Armadas. Pero, a diferencia de lo que tú también señalabas, el ambiente y la voluntad no es en ningún caso degradar a las Fuerzas Armadas en cuanto y a Carabineros de Chile en sus funciones naturales y obvias, cosa que la convención anterior sí hizo. Yo tuiteé hoy día en la mañana una intervención, un diálogo que hubo entre el ex convencional Rubiero Cosi y Jaime Baza, donde Jaime Baza sostuvo que era un avance desuniformar a las policías, desuniformar a Carabineros de Chile porque ellos se habían comportado como enemigos de los ciudadanos chilenos. Ese espíritu hoy día está afuera. Ese espíritu, en general, a ese nivel no es parte de la comisión experta. Ahora, evidentemente que hay algunos elementos del punto de vista de la sensibilidad, del oficialismo, que por convicciones siguen estando presentes en el debate, por supuesto que con otro tono. Y en el segundo aspecto que tú mencionabas, Marcela, es que, claro, tenemos una diferencia de que hay algunos expertos de sensibilidad oficialista que plantean que en el capítulo de reforma constitucional debiera haberse un mecanismo de reemplazo en la Constitución. Nosotros creemos que eso es poco conveniente, que no es parte del derecho constitucional comparado, que sería una figura de difícil comprensión. Entiendo que ellos en la discusión de enmiendas van a insistir con este punto. En principio no deberían estar los votos para que eso prospere, y nos parece bien curioso que en el fondo, antes de poder tener una constitución y discutir la cabalidad, se plantee dentro de su estructura la posibilidad de reemplazarla. Nosotros creemos que la estabilidad constitucional es un bien jurídico en sí mismo y no podemos estar en un proceso de asamblea constitucional permanente. Y eso evidentemente en la último pleno, yo no pude estar, el único que no he podido estar, nuestros comisionados expertos lo hicieron ver de manera muy clara. O sea, no podemos estar en un proceso de reflexión constitucional permanente. Y en ese sentido creo que esto se va a reorientar bien.
Oye, Max, porque tú dices, claro, no está en el espíritu hoy día de los expertos. Yo creo que la pregunta, y ahí también le quiero preguntar un poco a Gonzalo su opinión, la pregunta que ronda es ¿cuánto pesan los expertos de izquierda en la coalición de izquierda finalmente? Porque también se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, que la garantía de este texto que salga es que va a llevar la firma del presidente Boric. Bueno, ¿cuánto vale realmente la firma de Boric de este nuevo texto? A mi juicio, la firma del presidente Boric está depreciada primero porque ha sido defensor de un texto que hasta nuevo aviso es el que le gusta. Independiente que hoy día estén en otro, uno podría decir esto es solamente una piedra en el camino para llegar al texto que en definitiva les gusta, porque él dijo que era un problema de velocidad, no un problema de contenido. O uno ve que, por ejemplo, el presidente Boric no lo siguen, ¿no es cierto?, ni su propia coalición, en la ley Naim ahora, o cuando se trata de escuchar al presidente de Ucrania, Zelensky. Entonces, es cierto lo que dice Max, no se ve en el espíritu hoy día de los expertos de izquierda. ¿Cómo ves tú, Gonzalo, el peso real de ellos en su propia coalición en términos del avance de este proceso? Bueno, sí, lo que a uno le incomoda a veces un poco es que este ambiente tan de unidad entre los expertos, que es muy bueno, es muy sano, es muy distinto a lo que se vio en la convención, pero hasta dónde refleja la postura real de la izquierda en la calle, en los que van a formar la convención constituyente, los que van a votar el día de mañana, que a mí me da la impresión de que no aprendieron mucho de los excesos y de la irresponsabilidad que se dio en la convención. Entonces, a veces tener quizás expertos tan cuidadosos, sobre todo en el lado de la izquierda, que es a la que más le complica este nuevo proceso constituyente, puede hacer que no se reflejen las verdaderas fuerzas sociales, la tensión, y por lo tanto quizás sea una constitución muy buena, muy perfecta, muy académica, pero que no cumple una función importante también, que es ser un consenso real de la sociedad, o sea, que se manifieste realmente lo que hay. Y el temor es que quizás ese consenso en realidad no existe afuera de la convención. ¿Ah? Entonces, ese es un riesgo, yo no sé cómo lo ve Max, si ve ahí que los convencionales, sobre todo de izquierda, están realmente conectados con sus partidos, con sus dirigentes, o están en una burbuja más autónoma. Max, Mira, yo creo yo que es creo, muy... sí, Perdona, Max, una cosa, te agrego algo que dice Gonzalo, porque los expertos de Chile Vamos y del Partido Republicano, uno siente que están llevando ahí adentro, ¿no es cierto?, lo que han sido nuestras posturas tradicionales en materia de constitución, lo que creemos que tiene que ser una constitución. Pero resulta que los expertos de izquierda adentro se ven completamente disociados del proceso que hasta hace muy poquito hicieron campaña por él y que nunca han dicho que fue un proceso equivocado. mira, yo creo que lo que ustedes plantean es verdad. En el sentido de que, a ver, quiero despejar una cosa. Nosotros hemos tenido eh, diálogos muy francos, diálogos muy, posturas encontradas que son difíciles de conciliar. Y en ese sentido, yo quiero despejar un mito así como que aquí somos todos amigos, que estamos de acuerdo como en los temas porque somos expertos, cosa que también es una definición bastante arbitraria. Todos tenemos alguna trayectoria en lo público que nos permite tener una visión institucional de la discusión que hay que dar. Hay expertos de derecho constitucional, hay gente que ha estado en ministerios, subsecretaría, hay gente que dirige centros de estudio. Entonces, sí es verdad que nosotros hemos tenido un tono distinto. Y yo creo que eso el mundo del actual oficialismo lo entiende. Y lo entiende a propósito de una columna que escribiste tú, Marcela, que yo leí con mucha atención. Claro, efectivamente, hoy día todos nos ponemos corbata, ¿ya? Y eso efectivamente marca un tono. Pero eso no quiere decir que nosotros adentro no tengamos diferencias muy profundas en materias que yo creo que a veces incluso son más bien irreconciliables. Y eso también ha estado presente en la mesa. Lo que pasa es que no lo hemos ventilado o no se ha discutido por la prensa, y creo que eso ha mantenido un tono. Por lo tanto, nosotros hemos tenido diferencias grandes e importantes, y lo que se acordó aquí son cosas sustantivas e importantes, pero faltan mucho más disensos que aclarar y cosas que hay que confrontar. Yo lo que espero es que este clima se mantenga, no que se mantenga necesariamente la unidad de la unanimidad, eso no lo vamos a tener. Yo quiero despejar el tiro a quienes nos están escuchando, que nosotros no aspiramos a tener una constitución que sea aprobada por los 24. Yo creo que hasta el minuto la comisión experta ha dado una señal importante, que es que elegimos la mesa y las comisiones de los presidentes por unanimidad, elegimos por unanimidad más o menos en la estructura de índice, y después ahora vamos con las normas mínimas. Pero claro, nosotros no podemos aspirar a que para yo poder sentirme parte de la Constitución tengo que ponerme de acuerdo en todo con el representante del Partido Comunista. Eso no va a pasar, yo no aspiro a eso. Voy a la pregunta que me hacían ustedes respecto de la sensibilidad del actual oficialismo. Yo tengo la sensación de que el oficialismo sintió, al menos en la parte de la comisión experta, el fracaso de la convención anterior. Primero por el tono, y segundo
porque evidentemente que hay algunas ideas que uno advirtiéndolas, ellos no perseveran. Voy a poner un ejemplo. En alguna de las propuestas de la comisión que me toca presidir, a propósito del reconocimiento de los pueblos originarios, las comisiones expertas nos habían pedido o nos habían sometido a consideración que pusiéramos el reconocimiento de todos los pueblos originarios, incluyendo aquellos que la ley pudiese determinar. Nosotros dijimos, bueno, esto claramente nos parece que esto evoca de alguna manera la plurinacionalidad, por lo tanto, les pedimos que busquemos un acuerdo en torno a no perseverar eso, y eso se logró, ¿ya? Entonces, yo creo que hay señales que sí se han ido acogiendo. Yo que en esto quiero ser justo con los comisionados expertos, y así en muchos ámbitos. No hay derecho extravagante en materia de medio ambiente, eso es verdad. Ahora, que efectivamente hay aspectos de la Convención Constitucional que son parte de un ideario de izquierda, digamos, contemporáneo, no me atrevo a decir octubrista, pero sí, están presentes, sí. ¿Cuánto van a querer perseverar hasta el final en temas que son testimoniales, contraculturales? Eso todavía no lo sabemos. Yo creo que hay y termino con esto, ellos están muy jugados, y está bien, ¿cierto?, por definir de qué manera el Estado se va a hacer cargo de los derechos sociales, fundamentalmente en materia de salud, pensión, educación, en un Estado social democrático de derecho que habilite a un Estado muy profundo. Nosotros estamos en un diálogo que trate de articular también con la libertad, ¿cierto?, de autonomías intermedias, de la familia, etc. Entonces yo creo que estoy en una posición intermedia. Yo creo que hay acuso recibo, sí, pero que evidentemente ellos no van a renunciar, y está bien, a temas que para ellos son importantes, como por ejemplo tener el concepto de democracia paritaria, que es un concepto que yo puedo compartir el fondo, pero el concepto a mí no me gusta. Bueno, también esto es un tema que lo vamos a ir discutiendo. ¿Y cuánto influyen los partidos de afuera? Yo creo que efectivamente influyen bastante más que la convención. Yo en eso creo sí ser responsable de que hay una conciencia de que el sistema político tiene que tener una conversación, una coordinación. Esto no es una burbuja refundacional, y eso yo creo que sí se entiende. Pero claro, la izquierda, y lo digo de manera muy respetuosa, no lo quiero decir como de manera despectiva, la izquierda tiene un planteamiento frente a la persona, frente a la sociedad, frente al Estado, en los cuales tenemos diferencias muy grandes, y ellos las van a hacer ver. ¿Significa eso que van por el mismo texto que anteriormente en algunas materias? Yo creo que no, y espero que no sea así. Ahora, vamos a ver qué pasa de aquí hasta el 7 de junio. Oye, Max, si el tema que uno tiene ahí, el temor en realidad, y con Gonzalo, es como de que no vaya a terminar siendo un texto para mientras tanto, nomás. O sea, como aquí nunca se ha dicho por parte, y eso es una dificultad grande, ¿no es cierto? La reacción del presidente Boris después del plebiscito fue muy fuerte, o sea, cuando la culpa la tiene la ciudadanía y no el texto. Sí, claro. Lo que te dice en el fondo es decir, ok, ya, mientras tanto, quizás avancemos en esto, pero nosotros creemos en algo que estamos convencidos que es lo bueno para Chile, y la gente es la que está equivocada. Entonces, ese es el temor que uno tiene. Y Gonzalo, lo que dijo Max de democracia paritaria, porque eso sí que uno se acuerda de la convención, ¿no es cierto? Este eslogan, al final, de democracia paritaria, porque la forma en que estaba establecido, y es el temor que uno tiene, y es la discusión que está abierta hoy día, es que para ellos solo es democrático la forma de ellos de entender la participación de la mujer en el Estado y en la vida pública. Y yo puedo tener una visión distinta a la participación de la mujer, y es igualmente democrática. Entonces, esto de la democracia paritaria es entender que solo la postura de ellos en esta materia es la democrática. Y uno, bueno, soy la única mujer en este panel, pero uno es mujer y varias otras cosas más. Entonces, ¿cómo ves tú este concepto y cuál es la importancia de consagrarse o no consagrarse esto de la democracia paritaria? Bueno, mira, lo que uno le complica es incluso algo anterior a la democracia paritaria, es esto de colocarle apellidos a la democracia, porque en el fondo es condicionarla. Eso es. Es condicionarla de que si no es de tal manera, no es tan democrática como otras. Entonces, y eso, bueno, en Chile lo vivimos en la época de los 70, ¿no es cierto? Estaba la democracia real, la democracia formal, la democracia social o la democracia burguesa. Entonces, cada vez que uno le pone apellidos a la democracia, uno debilita la institucionalidad, porque lo propio de una democracia, ¿no es cierto?, es un poder controlado, con límites, con el respeto a los derechos humanos esenciales, tanto de mayorías y especialmente de las minorías, y por lo tanto, cuando uno le va poniendo escalones, la va haciendo cada vez más difícil y más fácil de cuestionar. Entonces, yo le quería preguntar a Max si van a enfrentar esto, no solo en lo paritario, sino que en esto en general de colocarle apellidos a la democracia, si hay argumentos para eso, porque si no vamos a caer, porque perfectamente además de paritaria puede ser ecológica, puede ser indigenista, puede ser
mil cosas más. Claro. Mira, eso es muy importante porque lo discutimos, ¿ah? De hecho, nosotros los comisionados, digamos, voy a decirlo así, ¿ah? Porque no somos de Chile Vamos, los comisionados de sensibilidad opositora, ¿no? Carlos Frontaura, Marcela Pereira y yo, les hicimos ver cuando vimos el tema del régimen democrático en los principios, por supuesto que las comisionadas, hablo de ellas porque son tres mujeres, ¿no? Ellas no discutimos una fórmula donde venía el tema de la democracia paritaria y nuestro argumento fue ese, ¿no? La democracia, ¿por qué tiene que tener apellidos si la democracia es representativa? ¿Ya? ¿Por qué no puede ser digital? ¿Por qué no puede ser moderna? Bueno, en su minuto me acuerdo que la Constitución del 80 tenía un concepto en su origen, ¿cierto?, de una democracia protegida, tecnificada. Bueno, que eso también, de hecho, lo criticaban por eso, digamos, ¿ah? Justamente porque tenía apellido. Entonces, nosotros creemos que acá se va a dar, hay dos niveles de discusión a propósito de lo que plantea Gonzalo, bueno, y tú, Marcela, por cierto. Uno es el concepto de la democracia sin apellidos, que tiene que ser una democracia que no pueda teñir de ningún sesgo lo que verdaderamente es la democracia, ¿ya? Y otro es el fenómeno de la paridad. Mira, fíjate que esto es bien interesante porque el concepto paritario pareciera ser una especie de palabra que para muchos sectores es súper intransable a pesar de que se consiga o no se consiga el objetivo final, ¿ya? Mira, yo puse en el pleno la siguiente cifra que me pareció súper interesante. Si nosotros generáramos una paridad de resultados, como el que se ha generado para la convención pasada, como se ha generado para esta, en el Poder Judicial tendríamos el siguiente caso. Mira, fíjate que es interesante, esto es de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Si nosotros dijéramos que la judicatura, es decir, tiene que haber igual número de jueces hombres que igual número de jueces mujeres. En la Corte Suprema, a julio del 2022, 13 hombres, 7 mujeres, en total 20. Faltaba nombrar un ministro, creo. Total Corte de Apelaciones, 84 hombres, 70 mujeres, 54,5, 46,5. Pero en la primera instancia, donde hay juzgados, jueces de familia, 591 hombres y 896 mujeres. O sea, a nivel de juzgados de primera instancia, donde se ventilan la mayor cantidad de casos, donde están los temas más sensibles, como los temas de familia, hay más mujeres que hombres. Entonces, la pregunta es, nosotros queremos que a través de una norma constitucional se ponga una regla en la cual, en este caso, Poder Judicial, las mujeres van a ser perjudicadas. Entonces, esa discusión ahora tenemos que tenerla con mucha franqueza, no podemos estar solamente en los eslóganes. Yo, desde luego, creo que el concepto paritario, yo no tengo ningún problema, y lo dijimos nosotros con Carlos y con Marcela, nosotros presentamos la norma que recogía la Constitución francesa de generar un principio de que hombres y mujeres tienen que tener igualdad en los cargos públicos, también en la sociedad, pero es un principio. Y me parece que está bien que nosotros consideremos un principio. Distinto es que sea una regla, y la regla se cumple o no se cumple. Y cuando uno entra a la regla, pasan estas cosas. Habría que sacar mujeres de juzgados de familia, a quien uno deja. Entonces, eso pasa cuando a veces lo ideológico se antepone a la realidad. Y por lo tanto no tengo ninguna duda que esta Constitución va a tener como sello, si es que nos va bien a todo en el proceso, una mayor preponderancia, un mayor reconocimiento a las tareas de la mujer, por cierto, y no tengo problema en que así sea, distinto a que generemos un perjuicio a las mismas mujeres por imponer una regla. Oye, y además que la paridad, por lo menos en la convención, de los movimientos feministas te decían que paridad era al menos el 50%, o sea, si las mujeres tenían más, era paridad también en el concepto que defendían. Oye, Max, Claro. no quiero terminar esto sin abordar muy corto un tema. Ustedes han logrado consensos muy importantes, y creo que eso, la labor que tú has hecho como presidente de tu subcomisión y el resto, ha sido muy relevante. En muchas materias uno ve que no está el complejo, ¿no es cierto?, que al menos existía en el proceso anterior, de que ciertas cosas que estaban bien reguladas en la Constitución actual se cambien. O sea, uno ve la norma de derecho a propiedad, ve la forma de participar del Estado en la actividad empresarial, etcétera, prácticamente muy similares a como están hoy día. Pero hay una duda que me gustaría meterte un poco, es en el tema de educación. En educación hay dos normas que a mí me hacen ruido, que me gustaría saber tu opinión, y también la de Gonzalo. Una en materia esto de que el derecho preferente o el preferente se adjudica a las familias y no a los padres, quienes lo tienen. O sea, ¿qué es esto de las familias? ¿Es como democracia familiar para decidir la educación de tus hijos? O sea, van a tener que participar los hermanos, tíos, sobrinos, abuelos. O sea, ¿por qué ahí se cambia esta norma que es un principio, que es que los padres tienen el derecho preferente? Y lo otro, en materia de educación superior, también hay una norma que quiero preguntarle a Gonzalo de gratuidad progresiva, en el fondo, que está puesto ahí. ¿Cómo ves tú el tema en general de los derechos sociales y en esta materia? A ver, el tema de los derechos sociales es quizás donde vamos a tener las disputas más intensas, porque es donde hay más diferencias, diferentes estilos, confrontación de visiones, ¿no? Legítimas, por cierto. Eso no pasó por nuestra comisión. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo importante para que los temas de los derechos que son asociados a libertades se discutan en la comisión nuestra, que son derechos civiles. Y nosotros queremos precisar.
que por supuesto queremos que los padres sean precisar, ¿no? Porque aquí hay un acuerdo amplio para poder avanzar rápido, pero nosotros queremos precisar a través de enmienda que el derecho preferente es de los padres, porque además sí lo dicen los tratados internacionales. Y si no hay voluntad de modificar ese artículo, nosotros evidentemente vamos a dejar claro la historia de la ley a propósito del artículo 4, creo, no me acuerdo ya, que el que aprobamos respecto a que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que se entiende, obviamente, formado por padres, y sin perjuicio que el Estado proteja a todas las familias independientemente de su condición, que es un deber distinto. O sea, una cosa es el núcleo fundamental de la sociedad, otra cosa muy distinta es el deber de protección, que es para todas las personas. Sí, eso es un tema, Marcela, que nosotros vamos a abocarnos y vamos a intentar corregir. Eso no está cerrado, y entendemos que al menos pudimos encontrar un consenso, y esto por eso aquí pido el beneficio inventario, de que al menos el consenso con el mundo del oficialismo es que el primer deber es de las familias, de las personas, y no del Estado. Ese es el primer consenso que yo creo que vale la pena destacar. Ahora, en específico, nosotros vamos a jugárnosla porque sean los padres, y eso por supuesto que vamos a buscar los acuerdos para que así sea. Insisto, no tenemos que buscar la unanimidad, tenemos que buscar los 3/5. Y yo creo que eso lo podemos conseguir. ¿Gonzalo? Sí, a propósito de lo que decía la Marcela, esto que estableció la gratuidad progresiva, ahí a uno le queda la sensación de que, claro, para no entrar a discutir el tema de fondo, chutémoslo para adelante. Entonces, dejemos algo medio ambiguo, pero que lo consagre. Es como dejar una especie de una bomba, pero con espoleta de retardo. Tarde o temprano va a reventar. Entonces, ¿no es peligroso esa estrategia de dejar estas cosas no cerradas? Porque se generan expectativas, se generan posibles el día de mañana disputas gigantescas en qué se entiende como progresivo, quién no cumple o no realmente la progresividad. O sea, ¿no es mejor quizás dar una pelea de inmediato ahora, en el sentido de que hay derechos sociales que pueden ser muy buenos, etcétera, pero que son imposibles de cumplir aún, y por lo tanto su discusión hay que dejarla completa para más adelante, más que estas fórmulas de progresivo o tenderá, en el fondo dejarlo todo hacia adelante y veremos lo que pasa. Ahora van a haber cosas que, claro, que son principios. A ver, yo en esto, hoy día nosotros tengo entendido que en la Ley General de Educación hay una forma de gratuidad progresiva, porque hay un artículo que yo creo que no sé si alguna vez se va a aplicar, que conforme se producen ciertos factores socioeconómicos Los gatillos. claro, los Que lo gatillos, anunció ¿cierto? Bachelet, claro. Muy difíciles de activar y muy difíciles de comprobar, Sí. pero hay una fórmula en que decir, mire usted, teniendo en cuenta esto, habrá que aumentar o no. Claro, eso para el mundo, para la sensibilidad oficialista es muy importante. Primero, que se consagren ciertos derechos sociales que hoy día no están, o sea, que hoy día están considerados como la gratuidad en alguna dimensión. Y esto tiene que ser progresivo en el sentido de que no puede ser regresivo. Eso yo lo comparto. Ahora, es verdad que como nosotros no estamos acá diseñando política pública, y eso todos lo entendemos, aquí va a haber mucha cosa que va a ser, no quiero decir simbólica porque eso suena un poco, pero sí programáticas, o sea, mandatos de programáticos para el Estado para que no retroceda. Yo tengo la sensación de que la gratuidad en la educación es algo que va a estar un poco en esa esfera, elementos que va a ser muy difícil que nosotros podamos generar un retroceso, pero tampoco podemos generar por la Constitución una gratuidad absoluta, porque no se puede. Yo creo que ahí esta fórmula, que quizás suena un poco extraña, podría conciliar ambos intereses. Es decir, que no se retroceda, pero tampoco que haya una expropiación a través de la Constitución de la educación, porque todos sabemos que para que sea gratuidad, eso significa que uno concede mucho más de su autonomía, su proyecto educativo, y por supuesto que ahí ustedes lo saben mucho mejor que yo. Esa fórmula puede ser discutida, Gonzalo, yo creo que lo podemos mejorar, pero creo que el espíritu está correcto, que el mundo del oficialismo de la izquierda no vaya por la gratuidad absoluta, no vaya a proponer normas que no se vayan a cumplir, no vaya a proponer cosas como lo pasó en la convención, una cantidad de derechos que son tantos derechos que al final uno ni siquiera sabe que tiene tantos derechos que no se puede cumplir ninguno. Y creo que en ese sentido fórmulas como esta ayudan a avanzar, a encontrar acuerdos, que son perfectibles, por cierto. Sí, ahí Marcela, lo que me complica a mí también es por esta tendencia de los tribunales, que va a ser mucho más con el tiempo, esto va a seguir aumentando y no disminuyendo, esto de judicializar los derechos constitucionales. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, gratuidad progresiva, bueno, perfectamente puede llegar la tercera sala de la Corte Suprema a decir que a este señor hay que pagar la hora porque tiene que ser progresivo y no se ha cumplido, y qué entendemos por progresividad, y es un derecho anterior. Bueno, uno puede tener unas fórmulas ahí por parte de una judicatura activista, que lo hemos visto que está y cuya tendencia va a ser cada vez mayor,
a caer en una especie de gobierno de los jueces. Entonces, las constituciones, ojalá tratar de ser lo más sobria posible para evitar estos espacios gigantes que después, como lo estamos viendo ahora con el tema de la ISAPRE, lo único que producen es que resoluciones judiciales manden políticas públicas que no tienen nada que ver, ¿no es cierto?, con lo que puede pensar un juez o lo que es la función de un juez, y se producen problemas con lo que tenemos ahora, que puede reventar un sistema completo de salud porque los jueces consideran una interpretación absolutamente amplia y activista de lo que son los derechos de las personas. Mira, Oye, ahí... espérate, una cosa, Max, porque igual tenemos que ir como redondeando en realidad, ¿ah? Porque yo creo que el tema de los derechos sociales, y ahí quizás cerrar con esto, porque va a ser un debate abierto. Yo quiero explicarle un poco a la gente que nos está escuchando, es que ustedes se pusieron de acuerdo cómo sigue este proceso, ¿no es cierto?, en mínimos comunes. Se votaron y se acordaron. Y ahora va a empezar un poco la discusión que está planteando Gonzalo, la misma opinión que estás diciendo tú, a través de indicaciones para ir donde van a ir aflorando quizás estas diferencias que sabemos que existen en materia de derechos sociales. Entonces yo creo que también es súper importante, junto con agradecerte, te doy la palabra también para que termines tú, Max, la labor que estás haciendo, es que la gente entienda, estamos a un mes de la elección de los consejeros constitucionales, y es súper importante involucrarse, porque una cosa es el trabajo que estén haciendo los expertos, con un tono distinto, con todo lo que hemos conversado, pero esto cae en el consejo, en que ustedes van a tener solo derecho a voz, ya no van a tener derecho a voto en los cambios que introduzcan ahí, así que la gente se involucre y que vote bien en un mes más. Max, y te doy la palabra y para allá ir cerrando. Muchas gracias, Marcela, Gonzalo, por este espacio. Mira, sí, efectivamente, nosotros aquí, el proceso constitucional cada día tiene su afán, y nosotros tenemos que cumplir un mandato que es presentar un texto. Si ese texto está razonablemente bien presentado, recibido por la ciudadanía de manera sobria, donde hay acuerdos generales razonables, donde todos más o menos vamos a tener que llegar a acuerdos, creo que eso va a generar una autoridad, una autoritas importante para los consejeros, que recordemos no son 155, son 50. Creo que la fórmula de elección da cuenta de que vamos a tener una actividad más pequeña, donde nosotros nos vamos a incorporar y vamos a hacer la mitad del consejo con derecho a voz. Creo que puede resultar bastante bien, pero va a depender de la elección, eso es efectivo. Y me quedo finalmente con lo que dice Gonzalo. Para evitar de que aquí se generen expectativas, que termine el gobierno de los jueces, ambos sectores tenemos muy claro que no puede existir un gobierno judicial, y por lo tanto nosotros vamos a entrar al final, y por eso quedó pendiente, cómo se va a resolver el recurso de protección, cómo se van a hacer exigir los derechos sociales. En eso hay plena conciencia de que no nos podemos equivocar. Tanto dejar abierto para que termine siendo un tribunal, como para tampoco cerrar todo acá que nos permita que el Estado quiebre, que sea inviable. Entonces ahí tenemos un esquema, pero tenemos 2 meses más de trabajo. Yo espero que lo puedan seguir con mucho entusiasmo todos. Muchas gracias, Marcela y Gonzalo, por este magnífico espacio. El libro también, por cierto, Universidad San Sebastián, y estoy para lo que precisen. Bueno, clave, también otro tema que vamos a tener que abordar es la independencia del Poder Judicial, porque si vamos a terminar, ¿no es cierto?, con esta judicialización, bueno, más importante también ese tema. Muchas gracias, Max, por conversar con Gonzalo y conmigo en este podcast, y mucho ánimo en el trabajo que queda por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un gran abrazo. Gracias. Chao.